Somos la Resistencia. Buenas noches, soy su anfitriona de Estelí. Estoy con Coy y Julie esta noche. Gracias por acompañarme y con Lady. Por acompañarnos esta noche. Vamos a hablar de Vázquez Perdomo versus Noem o los Estados Unidos y este caso tan importante que afecta a todos los hispanos en los Estados Unidos. Son las 7:01 en Managua, Nicaragua. Síganos en nuestras plataformas. No sé si nos siguen todos en YouTube. Ahí nosotros hacemos por diferido los espacios que hacemos aquí en forma de podcast. Solo los invitamos si no son miembros del YouTube channel y que nos sigan por diferido, igual que nos sigamos entre nosotros en esta pequeña comunidad. Buenas noches, Conexiones. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Lo que llevó al caso de Vázquez Perdomo versus Noem en junio del 2025 fue la invasión de los agentes federales de ICE que implementaron una agresiva inmigración de hasta 3,000 al día en la ciudad de Los Ángeles, resultando casos devastadores para la ciudad. Coy, si nos permite, luego nos puede hablar del clima que se sentía, pues ella fue testigo y habitante de la ciudad. Continúo. Los grupos como ACLU, Foundation of Southern California, Law Office of Stacy and Tolchin, UC Irvine School of Law, Immigrant and Racial Justice, Solidarity Clinic, Public Counselors, National Day Laborer Organization Network y muchos más, 6 organizaciones más se reunieron para representar, encabezando el nombre de este hombre, Pedro Vázquez Perdomo, quien es un inmigrante, jornalero, activista, que se convirtió en el demandante principal en Vázquez Perdomo versus Noem. Being Noem, la directora de DHS o ICE también. Estos son casos federales, pues son arrestos hechos por federal agents o ICE. Luego explicaré las diferencias entre ellas. Vázquez Perdomo, un trabajador jornalero, diabético, detenido sin orden de arresto, sin probable cause y sin ningún tipo de protección. Las organizaciones que llevan este caso a la corte la llevan al Ninth Circuit, casos federales, porque es un arresto hecho por agentes federales de inmigración. En este caso, circuit significa, en este caso, que los judges se rotan, ellos van rotando. Por ejemplo, un día están en inmigración, otros días están en detención, otros días están en appellate courts y van rotando. Y son nominados por el presidente en ese momento y confirmados por el US Senate por vida. Son nombrados por vida. Es importante y pertinente en este landmark que sepamos que son nombrados por vida y que llegaron al Ninth District Court. Cuando el Ninth District Court distribuyó una TRO o una Initial Temporary Order was issued, fue emitida por el US District Judge, el nombre Mom Ewuzi Mensah Frimpong, the Ninth District Action Isaganian Descent, y después ratificada por los jueces Gould, Berzon y Zuna, afirmando la orden de la Orden Frimpong en agosto 2025. Ellos rejected al gobierno para quedarse en California y le dieron una orden de salida a los agentes federales convirtiéndolo ilegal.
En septiembre 8, la Suprema Corte permitió que los ICE continuaran con los raids mientras el caso era escuchado en la corte más alta de la nación y después de ser ratificada, después de haber sido ratificada por los jueces del noveno distrito, del Ninth District Court. Aquí es donde es inusual y fuera de la norma, donde las decisiones de las lower courts se respetan y continúan en una corte normal. Vázquez Perdomo versus Noem entra en un shadow docket en la Corte Suprema de Justicia. Un shadow docket es un docket que es de la Corte Suprema de Justicia sin audiencia pública, sin explicaciones y se usa para resolver casos de emergencias procesales. Se critica por su falta de transparencia y uso para impacto político. En vez de usarse como un merit docket son aquellos que el caso ha sido presentado en las lower courts con toda clase de pruebas, testigos y diferentes atributos para la corte. La decisión se mantuvo en la sombra de la opinión política. La Corte Suprema de Justicia tiene peticiones de hasta 7,000 a 10,000 peticiones, de las cuales 70, 68, 65 casos son escuchados tal vez a un promedio de 2 por día. En junio del junio 2025, que fue escuchado en la corte del Ninth District Court, a que llegara a la Corte Suprema de Justicia, fueron solamente 4 meses. En 7,000 casos de que se presentan en la Corte Suprema de Justicia, este caso en 4 meses entró en el shadow docket y fue escuchado. El resultado llegó a ser de 6-3 y pausó la decisión del Ninth District que hablaba prohibiendo al ICE o el DHS para detener basado en 4 factores principales. Esto es lo que el caso Perdomo versus Noam decide. El caso del docket 25A número 169, el 9-8 del 2025 decide que se puede detener indefinidamente a un individuo a cómo se ve por su raza o etnicidad, que el lenguaje que hablan, ya sea inglés con acento, donde trabajan, ya sea un car wash, parada de buses, lugares de trabajo, el tipo de trabajo, lugares de construcción, paradas de trabajo, ustedes saben, esos lugares donde nuestros hermanos llegan a buscar el trabajo. El efecto fue que agentes de migración pudieron detener temporalmente y arrestar basado en este factor y pararon la injunction del Ninth District Court diciendo que era ilegal detener a una persona sin una orden y sin reasonable search, las bases del Fourth Amendment, demostrando que los latinos llegábamos a ser ciudadanos de segunda clase, obligados a probar y demostrar su estatus legal por la apariencia que tenemos o el acento que usamos en nuestro trabajo. Perspectiva, no es el final, fue un shadow docket with Kavanaugh argumentando que si esta ley no era aprobada, iba a producir daños irreparables. En el dissenting de Justice Sotomayor, Justice Elena Kagan y Justice Ketanji Brown Jackson, Justice Sotomayor dijo que era un gran misuse del emergency docket llamado shadow docket, que si anyone que se miraba latino o habla con acento hispano, trabajar en un trabajo de low wages, usaba
usaba ese docker y usaban a la Corte Suprema de Justicia sin mérito. Aquí voy a hablarlo porque no lo pude traducir. Dice que el target factor did not constitute the individual suspicion required by the Fourth Amendment. Lo puse acá, lo voy a poner, el significado del Fourth Amendment. La disidencia aumentó que las estadísticas agregadas no pueden justificar la falta de sospecha individual requerida por la Constitución. Pretty much no Fourth Amendment o Bill of Rights for Latino. Lo que quiero decir es de que esto es una ongoing litigation, no es over y está siendo procesada and being valiantly and actively fought en las en muchas cortes multilaterales. Se concentra estas nuevas peticiones sobre la decisión de Vázquez Perdomo versus Noem en el Fourth Amendment, de la Constitución, que protege a individuos de registros e incautaciones irrazonables por parte del gobierno y protege constitucionalmente la protección primaria y la privacidad de las personas. PC probable cause para poder detener, órdenes de stop and frisk y una orden firmada por un magistrado o juez para hacerlo. Una gran pregunta. El Fourth Amendment nos cubre a todos, legales o ilegales, turistas, personas que viven o habitan en los Estados Unidos de Norteamérica. Sí nos cubre a todos. El Fourth Amendment nos cubre a todos. Y la otra pregunta sería, ¿vamos a sobrevivir? Sí, vamos a sobrevivir. Y ahora les dejo a mis amigas Coy y Julie y Lady y a quien quiera dar alguna opinión. Me gustaría mucho que que Coy me hablara de lo que estaba pasando en junio 2025 cuando 2,800 agentes de inmigración cayeron en Los Ángeles. Debo de recalcar, y esto lo va a tocar Julie, que es un estado con un gobernador demócrata y en Minnesota también. Somos la resistencia.